Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Les damos la bienvenida nuevamente a tu programa Minería Responsable. Te recuerdo que estamos transmitiendo desde acá, de los estudios de Agricultura Televisión. Y hoy día tengo un interesante invitado, quien es don Joaquín Vial. Él es profesor adjunto del Instituto de Economía de la Universidad Católica e investigador principal en CLAPES, Universidad Católica, a quien le damos la más cordial de las bienvenidas. Don Joaquín, bienvenido a Minería Responsable. Encantado, pues mucho gusto de estar con ustedes y poder compartir un rato sobre estos temas. Oiga, entremos de inmediato en materia porque tenemos 30 minutos para poder conversar y sin duda que esto de la minería submarina da para mucho, así que quisiera primero que nada que me disculpara porque hay muchas cosas que yo no voy a saber, así que la idea es que vayamos conversando desde la ignorancia mía, digamos, ¿no? Cuéntenos un poco, don Joaquín, ¿qué es la minería submarina? Bueno, básicamente traer minerales, pero del fondo del mar, no desde la tierra. No desde la tierra. Y esto es algo que en algunas áreas tiene una tradición ya bastante larga. Por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con explotación de gas natural y petróleo, ya hay explotación submarina de esto desde hace décadas. Y en el Golfo Pérsico, en el Mar del Norte, en Brasil, hay grandes yacimientos que están a mucha profundidad y que se explotan con tecnología apropiada. Ahora, don Joaquín, ¿esto tiene que ver, por ejemplo, con la minería submarina, con el tema del petróleo? No exclusivamente. No exclusivamente. También puede haber minerales, pero, digamos, justamente porque en el tema de los minerales, esto se ha desarrollado más recientemente, ha tenido demoras, porque entre medio, digamos, en el caso del petróleo, esto es una cosa que ya viene de hace mucho tiempo, ya sí, claro. pero en el caso, por ahí en la década de los 80, la Convención del Mar de Naciones Unidas declaró que los recursos mineros de los fondos marinos eran patrimonio general de la humanidad, los que están en aguas internacionales, por supuesto, no los que están en aguas territoriales. Entonces, y se declaró con una moratoria en la explotación de estos recursos porque tenía que armar una normativa. Que obviamente no existía. No existía. Y la normativa tiene que ver básicamente con dos temas. Uno, cómo se hace práctico esta declaración general de que esto es un patrimonio común de la humanidad, que en la práctica significa que tiene que ver con cómo se distribuyen, por lo menos lo que sería el equivalente a los impuestos, a los royalties, entre los países, y qué tipo y qué tamaño tendría que tener esos royalties. Y lo otro tiene que ver con las consideraciones ambientales, que son muy importantes también. Estos son ecosistemas que han permanecido relativamente intocados, y bueno, estos son intervenciones importantes. Ahora, me imagino que hoy en día toma más relevancia el tema del cuidado del medio ambiente, que hoy día está eso todo muy en boga, digamos. Esto hoy día entonces acentúa más esta visión respecto de la minería submarina, ¿no? Sí, es un tema, a diferencia de lo que ocurre con la minería terrestre. En la minería terrestre uno más o menos sabe cuáles son los impactos ambientales que puede haber, y eso se puede mitigar, se pueden controlar y regular. Pero en minería submarina tenemos el problema que esto ocurre a mucha profundidad. ¿De cuánta profundidad estamos hablando? 4.000, 5.000 metros de profundidad. Wow. Entonces eso significa que hay que intervenir en el fondo marino a esa profundidad. Son ecosistemas bastante desconocidos, y sacar el mineral, y junto con el mineral van a salir un montón de otras cosas y mucha agua. Luego llevar ese mineral a un barco, y ya sea que se procese en ese barco o se lleve a tierra pero todo el desecho luego vuelve al mar. Y probablemente el problema más complicado de todo es esa enorme pluma de desechos que caen y que se desparraman en una superficie bastante grande. Entonces, el tema ambiental es delicado y requiere soluciones apropiadas. Ahora, don Joaquín, la explotación de recursos minerales en el fondo del océano, ¿de qué recursos naturales, de qué minerales estamos hablando? Hay distintos tipos de depósitos. Esa es una cosa que sabemos
con lo que se ha ido explorando en los fondos marinos. Estas son cosas que han ocurrido en los últimos 20, 30 años, digamos, e incluso menos. Sabemos que hay como 3 grandes tipos de depósitos. Uno, digamos, que son en fondos marinos, hay a mucha profundidad, 4 o 5 mil metros, en algunos lugares de los océanos, hay unos nódulos, unas pelotitas de metal con distintos tipos de metales que están distribuidos sobre el suelo, digamos, y hay que cosechar. Es como si hubieran tirado unas bolas de billar en un campo de Mario, ¿Ya? miles de kilómetros cuadrados. ¿Ya? Esas pelotitas tienen manganeso, tienen cobalto, tienen níquel, tienen cobre, y en proporciones bastante altas, bastante más altas que las que se encuentran en los depósitos terrestres. Entonces, son bastante ricos. Eso es de los distintos tipos de depósitos, este es el que como que presenta las mejores oportunidades para explotación económica. Pero cuando hablamos de, por ejemplo, en el caso de cobre, hablamos de una ley que está sobre el cobre que podemos encontrar en la tierra, digamos. Varía, pero puede ser del orden de un 2-3%, o sea que son bastante más altos que era lo que encontrábamos aquí en Chile hace 50 años atrás, Claro, o 70 años atrás, pero hoy día está en el mar. Está en el mar. En el fondo Claro. Al final lo que importa son los costos, y esos son bastante distintos. Entonces, en ese sentido, lo importante, digamos, hay yacimientos mineros en África que tienen leyes de 4%, pero son muy difíciles de traer, hay problemas, exceso de agua, a diferencia de lo que pasa para acá, y luego hay que sacar esos minerales desde el centro de África hacia los puertos, pero por caminos de tierra, no hay trenes, entonces el costo de eso es muy alto, o sea, puede ser... Y por ejemplo, eso estamos hablando de África, Sí. pero en el caso de Chile, No, aquí en el Chile- costo es muy alto, la minería submarina, el costo es mucho más alto respecto de la minería en tierra, digamos. Hoy día sí, pero lo que pasa, y eso es algo que se ha venido, digamos, ha habido concesiones de exploración que se han dado en aguas territoriales de algunos países y eso ha permitido experimentar un poco y probar tecnología, etcétera. Pero todavía a una escala muy pequeña, entonces es difícil, digamos, los costos son más altos en general que los que tenemos en tierra hoy día, pero lo que se sospecha es que, como pasa con todas estas tecnologías, que cuando se masifican y se empiezan a usar en mayor escala, hay muchos avances en la ingeniería misma de los procesos, de las máquinas, que permiten bajar los costos bastante rápido. Entonces, es un poco lo que pasaba, por ejemplo, con el caso del petróleo de esquistos, el shale oil, como le llaman, que la tecnología se conoce hace muchos años. Se sabe dónde están los depósitos, pero cuando subió el precio del petróleo a sobre $100 el barril, ya empezó a ser rentable explotar eso. Y hoy día el costo de explotar eso debe estar entre los $40-50 el barril. Entonces, cuando se empiezan a explotar las cosas, la gente aprende rápido y aprende a hacer mejoras, y eso hace bajar los costos muy rápido. Ahora, don Joaquín, hasta el momento tengo entendido que solo está autorizada la exploración de posibles fuentes de recursos minerales. Sí, efectivamente. Ahora, hay un problema aquí medio un poquito delicado. A ver, cuéntanos En de el qué se siguiente trata. sentido, porque de acuerdo a la Convención del Mar, se declaró una moratoria que ya venció. Esa moratoria tenía como objeto crear este marco legal internacional para explotar esto. Bueno, y el problema es que todavía los países no se han puesto de acuerdo con esta normativa. Ha sido muy ¿Cuánto difícil. tiempo llevamos en esto? Oh, ya estamos más de una década, digamos. Más de una década y Sí. todavía no nos podemos poner de acuerdo. Es súper difícil. O sea, los temas son muy complicados, hay intereses muy diversos. Y bueno, y lo que ha pasado es que también allí se estableció que si algún país, una vez que vencía esta moratoria, un país pedía derechos de exploración o de explotación, había un plazo de 2 años para empezar. Para empezar. Sí. ¿Qué pasó? Que cuando se venció la moratoria, un país chico, que es una islita en el Pacífico por ahí, que se llama Nauru, y alguna otra más por ahí, pidieron este permiso. Y ese plazo se acaba de vencer ahora en julio. O sea, a partir de julio, y todavía no hay acuerdos. Entonces, hoy día hay una negociación muy intensa entre los países para ver qué es lo que se hace en el intertanto.
Chile ha tenido una participación activa en todas esas negociaciones. En un seminario que hicimos allá en la universidad, en la Católica, hace un par de meses atrás, vino un representante de Cancillería, contó en qué estaba todo este proceso y la posición de Chile. Y hay una gran cantidad de países hoy día que están en la posición de que es importante avanzar mejor en el conocimiento de los impactos ambientales antes de abrir esto en gran escala. El hecho, don Joaquín, de que estemos hablando de 5.000 metros de profundidad complejiza el hacer estos estudios, me imagino. A 5.000 metros de profundidad todo es complejo. O sea, Partiendo obviamente por ahí, claro. Partiendo por el conocimiento de esto, pero también todo lo que tiene que ver con las técnicas de explotación y todo eso también es complicado. Se están haciendo algunas cosas a nivel más bien de experimental, hay permisos como de investigación. Entonces se están probando estas cosas, se están probando tecnologías, se están probando. Yo creo y tengo la impresión que esto probablemente en algunos años más va a ser una tecnología que se va a empezar a usar y se va a empezar a aplicar. Además que muchos de estos metales hoy día son escasos en tierra, están cada vez más difíciles de explotar y y si no hay la capacidad para desarrollar más yacimientos mineros rápido en tierra, esta va a ser una alternativa económicamente viable en algunos años más. O sea, en definitiva estamos en una etapa 100% experimental. Todavía sí. ¿Ya? Y estamos en una situación de un cierto vacío legal porque como vencieron esos plazos... No hay marco, en definitiva, no hay marco legal. Hay ciertos acuerdos, pero todavía no se han plasmado en un marco que le dé certeza jurídica a quien se quiera meter en este negocio. Entonces, en ese sentido también... Ahora, hay gente más arriesgada que está dispuesta a asumir el riesgo de no tener un marco jurídico y empezar a explotar para poder estar primero en esto. ¿Hay casos? Sí, hay empresas noruegas, canadienses que están que tienen acuerdos con Nauru, que es la que le da los permisos. ¿Ya? Y están trabajando, todavía no están haciendo explotación comercial ni nada parecido, pero están haciendo exploración en un lugar que se llama la placa de Clapperton y algo más, no me acuerdo exactamente el nombre, que está como frente a las costas de México por el Pacífico, pero que es una zona que es como más o menos el equivalente a un tercio de Europa, digamos. O sea, no es una placa grande donde están estos nódulos. Okay. Y son bien conocidos. Y esa es la zona donde ha habido más exploración y más análisis, porque es la que ofrece como mayores facilidades desde el punto de vista de accesibilidad. Está relativamente cerca de América del Norte, de México, Estados Unidos, donde podría haber puertos para procesar esto. De todas maneras son varios miles de kilómetros, no están al lado. Don Joaquín, los invito a que nos vayamos a un pequeño corte comercial y ya seguimos entonces un poquito en unos par de minutos y seguimos hablando de lo que es la minería submarina. Somos ABA Montajes. Resaltar y posicionarnos en mercados tan gravitantes como ingeniería, construcción, montaje en la gran minería y plantas químicas. Somos ABA Montajes. Amigos, seguimos entonces acá desde los estudios de Agricultura Televisión haciendo minería responsable. Recordarles que estamos con don Joaquín Vial, quien es profesor adjunto del Instituto de Economía de la Universidad Católica e investigador principal en CLAPES Universidad Católica. Don Joaquín, hablemos un poco de la minería terrestre. ¿Será insuficiente en algún minuto, por lo cual tendremos que recurrir a la minería submarina? Mire, esa es una gran preocupación, Claudio. O sea, yo recuerdo cuando estaba en la universidad, ahí a comienzos de los años 70, había una tremenda discusión respecto a si convenía explotar el cobre ahora o postergar un tiempo porque el precio podía subir, porque se pensaba que Chile tenía reservas para 30, 40 años.
Bueno, hoy día sigue teniendo reservas para 40 o 50 Claro, años y tal vez claro. más. Lo que pasa es que en el caso de los recursos minerales, donde hay mercados y precios que funcionan, hay mucha innovación porque las empresas mineras, para poder competir, tienen que ir permanentemente bajando costos, introduciendo nuevas tecnologías, nuevos equipos, nuevas formas de hacer las cosas. Entonces, la gente tiende a pensar que la minería es como ir con pico y pala y sacar Claro, piedras, claro. pero en realidad lo que uno ve en términos de automatización, incorporación de robots, nuevas técnicas metalúrgicas, es muy grande. Y eso ha permitido entonces que, como decíamos antes, hace 50 años atrás, un yacimiento de buena ley era un yacimiento de 2%, 3% de mineral. Ujú. Hoy día yacimientos de 0,4, 0,5% Es harta la diferencia. son rentables. Entonces, eso se ha logrado gracias a una tremenda innovación, incorporación de más capital. Ya no es el trabajador de pico y pala, hoy día son profesionales los que están trabajando en las faenas mineras, manejando muchas de estas máquinas. Entonces, la minería ha cambiado mucho y lo que uno espera es que con los cambios tecnológicos que estamos viendo en distintas áreas, esto va a seguir. Entonces, pero por supuesto, todas estas cosas son finitas. O sea, va a llegar un momento en que... Ahora, por otro lado, lo que estamos viendo también son muchos avances tecnológicos en términos de los usos del cobre. En esa misma época uno usaba mucho cobre en cañerías de agua caliente, Exacto. los tendidos telefónicos, en los automóviles los radiadores eran de cobre. Sí. Todo eso desapareció, esos usos del cobre han desaparecido y el cobre hoy día se usa casi exclusivamente para transmisión eléctrica, donde realmente es un metal imbatible. Entonces, es allí, y eso ha permitido también ir generando espacios de manera tal de que, si bien la producción de cobre sigue creciendo y va aumentando todos los años, pero digamos, eso es finito y en algún momento obviamente todas estas fuerzas van a converger. Y lo que está pasando en muchas áreas, o sea, cuando empieza a escasear, los precios suben. Ujú. Yo recuerdo también que hace 20 años atrás un precio del cobre de 80 centavos de dólar era un buen precio Era un del muy cobre. buen precio. Hoy día un precio de 200 centavos del cobre ya no es un buen precio. Entonces, los costos han subido. Y eso entonces también induce a que puedan aparecer nuevos oferentes. Entonces, eso podría ayudar, por ejemplo, a que se desarrollen alternativas que reemplacen al cobre en transmisión eléctrica, lo cual sería muy complicado para un país minero, productor de cobre como Chile, Ujú. o que comiencen a aparecer también otras fuentes de cobre, como podría ser la minería submarina. Don Joaquín, respecto de la agilidad que debiéramos de tener como industria para la explotación de minerales en el océano, ¿usted ve que estamos a la altura? Lo que pasa es que ahí nosotros no tenemos muchas ventajas. Estos no están disponibles en cualquier parte de los océanos. Claro, me imagino. Además, nosotros tenemos un problemita, porque el Océano Pacífico nos juega un medio chueco aquí. Porque ¿Por qué? frente a las costas de Chile hay una depresión enorme y luego suben. Entonces, digamos, si en otros lugares hay 4 o 5 mil metros de profundidad, aquí al lado tenemos bastante más. Entonces, Eso nos dificulta. claro, Nos tendríamos dificulta. tendríamos que irnos más lejos. Pero lo que sí es viable pensar es que empresas mineras en Chile eventualmente participen en la propiedad de empresas que están explotando afuera, por ejemplo, y pudieran aprender y eventualmente ser parte de eso. Pero yo diría que con lo que tenemos de experiencia acumulada y conocimientos de acá en Chile, en la parte extractiva no tenemos ninguna ventaja sobre los otros. Ahora, usted ha tocado un tema que es súper importante respecto a la experiencia. ¿Qué tal es la experiencia de este pueblo, de este país minero, ¿no es cierto? Pero respecto de la minería submarina. Ninguna. Ninguna experiencia tenemos. Cero. Entonces, por eso yo veo pocas ventajas en eso.
Ahora, puede que en la etapa final del proceso, cuando haya que separar los metales que están en estos nódulos, por ejemplo, fundirlos, refinarlos, etcétera, podría haber ahí algunas ventajas adquiridas, pero tampoco tenemos grandes ventajas hoy día en esa materia. O sea, hay que pensar que en general en Chile las fundiciones operan o a pérdida o con márgenes chiquititos, entonces realmente no le están agregando valor a la producción minera. Y las grandes mineras en Chile, prácticamente todas, con la excepción de Codelco, digamos, envían sus concentrados a refinarse afuera. Entonces, la refinación es un proceso que requiere mucha energía, y que en Chile, digamos, la energía es cara. Ahora, me llama la atención porque por lo que usted comentaba antes, la ley de estas bolitas que usted me hablaba que están en el fondo marino, digamos, tienen bastante... Hay más concentrado de cobre que el que podemos encontrar en un yacimiento de tierra, digamos. Sí, entonces, ¿por qué no es atractivo para la empresa minera? Seguramente puede ser por el costo, como usted decía en un minuto, sí, o por la tecnología, que tampoco la tenemos. Lo que pasa es que la tecnología está todavía en proceso de desarrollo. O sea, hay equipos que se están usando en forma experimental. O sea, se están haciendo explotaciones experimentales a muy pequeña escala con robots submarinos que recogen que entre comillas recogen estas bolitas del fondo del mar, la recogen junto con tierra, con arena y otras, la llevan, la mandan, la suben por unos conductos los 4 o 5 mil metros, la embarcan, en fin, todo eso se está haciendo en etapa experimental. Pero todavía no hay una tecnología que uno puede decir está establecida, probada, conocida y que funciona y que puede operar en gran escala, porque el tema de si esto se procesa en los barcos o se lleva a tierra, para que lo procesen en tierra es un tremendo tema, porque, digamos, tener una fundición en un barco no es una cosa sencilla. El costo debe ser muy elevado. Entonces, los costos son altos, pero imagínense, sacar, qué sé yo, 2 toneladas de tierra para poder obtener 500 gramos de cobre o un kilo de cobre, digamos. No es negocio. Pero eso es lo que ocurre en tierra. Eso es lo que está ocurriendo hoy día en tierra. No, lo que pasa es que la tecnología hoy día en tierra la tenemos. Sí. Pero como usted dice, en minería submarina está en una etapa experimental, digamos. Sí. No, esto está experimental, efectivamente. Entonces, yo creo, a ver... ¿Usted cree, don Joaquín, que las empresas chilenas serán capaces de comenzar a involucrarse en este tipo de procedimientos? Lo veo muy difícil. Lo veo muy difícil porque está muy ajeno a lo que son las características de su negocio hoy día. Veo más viable que las empresas chilenas estén invirtiendo en minería terrestre en otros países, por ejemplo, y eso no está ocurriendo tampoco. Entonces, ahora, salvo las grandes multinacionales que están por su naturaleza operando, qué sé yo, en distintas partes, pero las empresas que son chilenas, las mineras chilenas, que no son muchas, digamos, en general, algunas están invirtiendo afuera, pero de manera bien experimental, pero ahí por lo menos tienen el conocimiento tecnológico y las capacidades comerciales, todo eso, pero no estoy seguro que... Si no se puede hacer, no se ha hecho hasta ahora en gran medida en tierra, es mucho más difícil va a ser hacerlo. Ahora, ¿esta minería marina afectaría, cree usted, específicamente a la industria del cobre? Bueno, si esto se llegara a explotar en gran escala, sí, tendría un impacto. ¿Tendría un impacto? Pero vamos a ver, porque va a depender mucho de cuál sea el balance entre oferta y demanda de cobre en ese momento. Pues decir, digamos, lo que estamos viendo aquí en Chile hoy día son grandes dificultades para desarrollar nuevos yacimientos. Y nos está costando mantener una producción del orden de los 6 millones de toneladas al año. Entonces, digamos, esto tiene que ver con razones idiosincráticas, qué sé yo, muchos de nuestros minerales son antiguos, por lo menos los de Codelco. Los yacimientos. Se ha complicado mucho todo el trámite de los permisos de inversión, en fin, hay una serie de cosas que están afectando esto.
algunos de estos elementos también están afectando a otros países, digamos. En Perú estamos viendo también una creciente conflictividad en torno a los proyectos mineros nuevos. Otros que eran muy difíciles, como en África, se han puesto más asequibles. Hoy día las empresas están más dispuestas a invertir allá. Están más activos, en África está mucho más activa la minería. Están más activos. Entonces, hay... pero, digamos, si en general sigue habiendo dificultades para incrementar la producción de cobre en tierra en los próximos años, vamos a tener precios más altos, vamos a tener costos más altos, así que no necesariamente eso significa mayor... Más relacionado, ¿eh? Sí, más no vamos a relacionado. tener necesariamente ganancias más altas, pero... Y, bueno, va a aparecer el interés por buscar otras alternativas, ¿no? Si la alternativa proviene de nuevos materiales artificiales distintos del cobre o reemplazo del cobre por otras cosas en sus usos en electricidad, eso puede ser un golpe de muy largo, de consecuencias largas sobre la minería del cobre en Chile. Uh-huh. Si esto viene por la aparición de nuevas fuentes de cobre en los fondos submarinos, creo que es más fácil que el mercado se pueda adaptar e irlo absorbiendo, especialmente a medida que se va haciendo más difícil la explotación terrestre. O sea, yo lo veo menos complicado veo menos complicada la minería submarina que lo que podría ser expandir la minería terrestre para poder abastecer el tremendo aumento en la demanda que viene por el lado de la transición energética en el mundo. Entonces, yo creo que esto no es un balance sencillo desde el punto de vista de los intereses de Chile. Yo creo que hay que mirar todo en perspectiva, pero incluso podría ser que la minería submarina terminara siendo una aliada de la minería subterránea, en la medida que eso impide que aparezcan alternativas o hace menos atractivo que aparezcan alternativas al cobre en sus usos más importantes. Sí, pero definitivamente, tomando sus palabras, yo creo que la mirada de la industria minera, lamentablemente, todavía no está, valga la redundancia, mirando a la minería submarina. Tenemos para un buen rato, parece, con esta posibilidad de aunar estas dos minerías, digamos. No, yo lo veo, a ver, yo creo que van a ser bien distintas, por lo menos en la etapa extractiva, ¿eh? Así que yo creo que probablemente va a recorrer por carriles separados. No veo muchas sinergias en esa etapa, por lo menos, ¿eh? Pero sí, desde el punto de vista comercial, en la medida que esto alivie la presión para sustituir el cobre en su uso, esto puede ser una ayuda. En ese sentido, digo que podrían haber algunas, digamos, sin necesariamente haya colaboración, pero podría tener un efecto Podrían beneficioso. convivir ambas. Sí. Ahora, la clave de esto, en todo caso, es que la minería terrestre siga haciendo los avances en tecnología y progreso para ir aumentando la productividad que les permita permanecer competitiva, ¿eh? Exacto. Don Joaquín, ha sido un tremendo gusto, muy agradecido de que usted nos haya podido visitar acá en Minería Responsable. Le insisto, gracias por su presencia acá, y esta es su casa para cuando usted necesite, quiera estar con nosotros. Por favor, cuente con nosotros acá en Minería Responsable. Muchas gracias, Claudio. Ha sido un placer, realmente un privilegio poder estar con ustedes. Ha sido muy amable. Amigos, esto ha sido todo desde acá, desde los estudios de Agricultura Televisión. Esto fue Minería Responsable.